Hablemos en este episodio sobre las aplicaciones médicas de redes neuronales utilizando R. Vamos a hablar sobre el diagnóstico médico utilizando las redes neuronales y cómo éstas permiten a los profesionales de la salud poder tomar decisiones en base a ciertos diagnósticos y ciertas características de los pacientes. Cómo poder ayudar a estos profesionales en la detección y diagnóstico rápido de enfermedades o condición médica. Vamos a hablar en este episodio entonces sobre lo que es el preprocesamiento de datos, el ajuste de hiperparámetros y cómo poder evaluar el desempeño de un modelo y poder así generalizar y poder aplicar estos modelos en entornos clínicos del mundo real. Vamos a hablar sobre la clasificación y cómo poder utilizar redes neuronales en las aplicaciones médicas. Vamos a hablar más sobre esto y más utilizando R ya. Los diagnósticos médicos con redes neuronales. Vamos a hablar sobre el estudio de diabetes utilizando R. En este caso vamos a hablar sobre las aplicaciones médicas centrándonos en el diagnóstico médico mediante ciertos datos de pacientes si es que estos pacientes tienen diabetes o no lo tienen. Entre algunas variables que vamos a ver será el nivel de glucosa, la presión arterial, el índice de masa corporal y algunas otras características. Como he mencionado previamente, vamos a abordar ciertas características del Machine Learning, donde vamos a darle mucha importancia a la interpretabilidad de nuestros datos, así como de nuestro modelo, ya que estamos aplicándolo al entorno médico. En este caso, entonces, hablemos sobre lo que es la diabetes. La diabetes, por supuesto, es una enfermedad que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, ya que es una enfermedad crónica, prevalente que afecta a muchísimas personas de todo el mundo, donde es un ejemplo de afección médica con patrones que pueden descifrarse mediante técnicas de aprendizaje automático, que es nuestro objetivo. Los métodos de diagnóstico tradicionales, aunque valiosos, tienen ciertas restricciones que, en este caso, vamos a ir más allá utilizando, por supuesto, las redes neuronales. Las neural networks o redes neuronales nos van a permitir abarcar la complejidad de los datos médicos y así proporcionar una respuesta más acertada para el profesional de la salud. Esto es un asistente. Los datos que vamos a tomar el día de hoy, vamos a hablar sobre el PIMA Indian Diabetes Dataset. Por supuesto, muy importante hablar sobre qué es la diabetes. En este caso, vamos a hablar sobre algunas características que son los niveles de glucosa. Los niveles de glucosa nos van a permitir poder caracterizar un paciente. Posiblemente no sea del todo una condición que va a establecer si la persona tiene diabetes o no. Sin embargo, es una herramienta que permite a los profesionales de salud el indicativo rápido. E igualmente, así como una persona puede tener valores normales, pueda que realmente sea una persona que tenga esta enfermedad. Vamos a ver entonces, muy importante poder utilizar este diagrama. Veamos entonces algunos de estos datos. Comenzamos primero, por supuesto, cargando algunas bibliotecas y en este caso la biblioteca NeuralNet, que es lo que nos va a permitir poder hacer la creación de nuestras redes neuronales. Cargamos las bibliotecas y luego llamamos al PIMA Indian Diabetes Dataset y como podemos observar nosotros tenemos una serie de datos. En este caso tenemos 258 personas que resultaron positivas y 500 negativas. Podemos ya desde ahora ver que hay un desbalance en las clases. Muy importante cuando nosotros ejecutamos ciertos modelos, que un desbalance puede ocasionar que la precisión de nuestro modelo caiga. Vamos a ver esto, por supuesto. Discutamos entonces algunas de las variables que nosotros tenemos. Cada una de estas características que vamos a hablar ahora, por supuesto, nos van a dar cierta ayuda para poder caracterizar al paciente que tenga la enfermedad o no la tenga. Eso es lo importante de cada una de esas variables que nosotros tengamos ahora acá. En este caso, la variable habla sobre mujeres. Todos aquí tenemos entonces mujeres, donde aquí podemos observar la variable pregnancy, que es el número de veces que dicha dama pues estuvo embarazada. Podemos observar que también tenemos el test de glucosa, que previamente mencioné, y podemos ver que tenemos la presión sanguínea, la skin thickness, que nos habla sobre el grosor de la piel, así como podemos también hablar sobre el nivel de insulina, por supuesto, en el paciente, y el índice de masa corporal, como en inglés BMI, la edad del paciente, y por supuesto, la variable muy importante que tenemos en nuestros datos es si
el paciente fue detectado diabetes o no. Y podemos observar que nosotros lo tenemos de manera numérica, un número 2 para que sí y un 1 que no. Por supuesto, podemos observar que entonces estas variables nos permitirán poder entrenar nuestra red neuronal para poder así dar un diagnóstico certero. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Vamos entonces, a continuación nosotros, a hablar sobre cada una de las características para nuestros pacientes y poder determinar como asistente al profesional de la salud que dé un diagnóstico adecuado, como discutiremos después. Muy importante algo siempre es el análisis exploratorio de los datos. Tenemos bastantes variables, como podemos observar, donde entonces vamos a hacer una selección de cada una de esas variables que podemos decir nosotros cuáles son esas variables de mayor incidencia. Vamos a ver entonces acá que nosotros tenemos dos diferentes niveles para la variable diabetes. Muy importante, ¿verdad? Que podamos tener ya nuestra variable diabetes de manera con factor o una variable agrupada. Y muy importante, observen bien que si tenemos ya nuestra variable diabetes como factor, tenemos que indicar o observar, darnos cuenta que el número 1 es para negativo y el número 2 es para positivo. Muy importante esto, como pueden observar, y utilizamos en R levels para poder entender esto. Si es que nuestra variable ya está marcada como un factor o variable categórica. Luego hacemos un plot rápido de cada una de nuestras variables versus cada una de ellas para poder entender una relación rápida entre ellas, una relación lineal como podemos observar. Tríceps en este caso, que es la variable de grosor de la piel, tiene alguna relación con el nivel de insulina, por ejemplo, pero no se observa ninguna relación lineal, que no es del todo necesaria, ya que estamos hablando de una red neuronal, pero que nos podría ayudar, ¿verdad? Como podemos observar entonces rápidamente, dándole un vistazo rápido, no hay ninguna variable que se relacionen entre sí que tengan esta relación lineal, pero lo que nos puede ayudar, por supuesto, en este caso, si lo que vamos a observar es una correlación. La correlación nos permite, por supuesto, entender si hay una relación lineal, utilizando, recuerden, Pearson, entre cada una de las variables, que nos puede ayudar, por supuesto, para la selección de variables. Muy importante. Podemos observar aquí que el número de veces que la dama en cuestión ha estado embarazada está relacionado con la edad. Muy justo, ¿verdad? Es que claro entender que el número de veces que la persona estuvo embarazada o ha estado embarazada, pues aumenta con la edad, por supuesto. Muy importante también alguna otra relación que nosotros podemos determinar será el nivel de glucosa con la edad, ¿verdad? Ya se ha visto que personas de mayor edad tienen niveles de glucosa más altos. Muy importante el indicativo para la diabetes. También aquí podemos observar los niveles de insulina con la glucosa están relacionados. Vean bien que el grosor de la piel con la insulina también está relacionado. Vamos a observar entonces y decidir nosotros entonces si incluir cada una de esas variables, ya que tienen una correlación muy fuerte. Vean bien, el índice de masa corporal está relacionado con el grosor de la piel también, ¿verdad? Por supuesto, el peso mayor de la persona, usualmente, ¿verdad? Dado esto, entonces, nosotros podemos hacer un análisis rápido y entonces mucho mejor ver también esta relación de cada una de estas variables, no solamente entre sí, sino también con nuestra variable respuesta. Para ello, por supuesto, vamos a hacer una transformación de tal manera que podamos hacer mejores gráficos. En este caso, llamo a la biblioteca Tidyverse, que nos permite hacer una manipulación rápida de nuestros datos y luego vamos a cambiar del formato que nosotros actualmente tenemos a un formato largo, donde las variables que nos va a interesar, por supuesto, es que gira alrededor de diabetes. Es decir, que cada una de las variables tenga una relación con diabetes. Como podemos observar aquí, variable va a ser cada una de las otras variables que acabamos de discutir, nivel de insulina, grosor de la piel, edad y sucesivamente, y cada uno de los valores que tengan ellas con respecto a si la persona tiene diabetes o no. Podemos observar que esto es la salida. Vean bien aquí, variable breakdown, el número de veces que está embarazada la persona, la dama, la mujer, y así sucesivamente. Esto se hace, por supuesto, para poder utilizar ggplot2 y crear un gráfico muy interesante. Como podemos observar acá, lo que hago es que cada una de las variables que estoy diciendo me grafique su valor. Crea entonces un boxplot para cada una de las variables y su valor. Pero le estoy diciendo de que haya un factor con respecto a diabetes. Muy importante que estoy diciendo que el diabetes va a ser la variable separadora ahora en este caso. Y vean bien, observen aquí que tengo geom boxplot. Lo siguiente es el face graph, que es a cada una de las variables, por favor, que me las separe en diversos gráficos. Y aquí le estoy indicando el número de columnas que quiero. Es decir, vamos a tener 3 diferentes gráficos por cada una de las columnas
3 por total en una fila, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo aquí utilizando Exploit. Muy importante, repito, es el análisis del datos para poder hacer una selección de variables y poder entender cuál es la relación entre cada una de las variables independientes con mi variable de respuesta. La variable de salida, en este caso, el tipo de enfermedad que estamos hablando, diabetes, y veamos los resultados entonces y qué podemos discutir sobre esto. ¿Cuáles son algunas de las características que podemos observar? Por supuesto, podemos observar variable edad para personas caracterizadas con diabetes positivo. Podemos observar que la edad mayor y menor en general, las personas que no caracterizadas con diabetes, ¿verdad? Y glucosa, podemos observar de que los niveles de glucosa aumentarán, por supuesto, para las personas que tienen diabetes y las que no tienen, pues, menores niveles. Otra variable que nosotros podemos más o menos discutir será la variable max. Como observar, los dos diagramas de caja tienen cierta diferencia entre sí. Tal vez pueden decir que esta también, pero podemos observar que aquí hay muchos valores extremos, ¿verdad? Que también podríamos tomar con consideración el tratamiento de los llamados outliers. Las otras demás variables no se observa realmente una relación así diferenciable. Aparte de ello, como observaron en el pasado, los niveles de glucosa estaban relacionados con, por ejemplo, el grosor de la piel. Así que no vamos a tomar tantas variables, simplemente aquí estas variables que nos están dando una respuesta rápida, un entendimiento de diabetes o no, para poder entrenar nuestro modelo y ayudar a profesionales de salud, médicos, enfermeros, sucesivamente. Entonces, vamos nosotros, como podemos observar, a seleccionar ciertas variables. Y por supuesto, muy importante que estas variables de glucosa fueron tomados utilizando una herramienta, ¿verdad? Un dispositivo que nos mostró los niveles de glucosa, que por supuesto es, como les dije, necesario para poder caracterizar si una persona tiene diabetes o no. Entonces, no es 100% en solitario que se toma la decisión para diagnosticar a una persona con diabetes o no, sino también se utilizan algunas otras características, ¿verdad? Por supuesto, el personal de salud verá la edad y nivel de insulina en general, sucesivamente, ¿verdad? Pero en este caso, el nivel de glucosa es un todo, ¿verdad? Es decir, debemos de incluirlo o incluirlo. Luego, entonces, podemos observar también acá que yo tengo un gráfico comparando las diferentes distribuciones de variable de diabetes, como ya mencionado anteriormente, muy importante cuando nosotros tenemos un desbalance. Observen bien que el número de valores negativos no tienen la enfermedad es mucho mayor que el número de personas que sí tienen la enfermedad en nuestro conjunto de datos, en nuestros datasets, ¿verdad? Muy importante, como les menciono, que en algunos algoritmos de Machine Learning, este desbalance puede acarrear problemas en el desempeño de nuestro modelo. Muy importante, ¿okay? Así que hay que tenerlo en cuenta. Luego, vamos entonces a hacer un cambio en nuestros valores. Se ve bien que mencioné anteriormente que teníamos un 2 y 1 respectivamente para positivo y negativo, pero debemos de cambiar eso. Entonces aquí, ya que mi variable es factor, voy a cambiarlo a numérico y luego le resto 1 para que tenga el número 0 como indicativo de que no tiene enfermedad, como usualmente se utiliza, y 1 sí, ¿verdad? Es decir, 0 como falso y 1 como verdadero para determinar si la persona tiene diabetes o no. O diagnóstico, por lo menos, de diabetes, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahora. Luego, por supuesto, es a comenzar a entrenar nuestro modelo, vamos a hacer el split, es decir, la división, y para ello simplemente hago un muestreo, ¿verdad? De cada uno de los valores, y aquí lo que podemos observar es que un 70% van para datos de entrenamiento y 30% datos de prueba, o el testing y training, ¿verdad? Y aquí tomo cada uno de esos índices que me acaba de generar R y los tomo para el entrenamiento, pero para la prueba no, ¿verdad? Por eso el signo negativo, como pueden observar, y aquí este separador para decir que son todas las columnas. Lo que estamos haciendo ahora acá. Definir entonces la fórmula de nuestra red neuronal. Veamos entonces cómo definir nuestra red neuronal utilizando la biblioteca NeuralNet. Vean bien aquí que he escogido 3 variables muy importantes que son los niveles de glucosa, el índice de masa corporal y la edad de la persona para poder definir entonces o poder encontrar esa red neuronal, esa neural network que me permita diagnosticar a mi paciente diabetes, en este caso. ¿Y cómo se entrena? Bueno, ya hemos discutido en episodios anteriores cómo se entrena una red neuronal y en este caso vean bien la fórmula, que es la que tengo acá por supuesto, los datos, vamos a entrenarlo con los datos de entrenamiento por supuesto, y aquí vean la estructura de una red neuronal. Vean bien que tengo, por supuesto, las capas de entrada definido por mis 3 variables, glucosa, masa, índice de masa corporal y la edad. Mi variable de salida, que es mi nodo de salida, que es
un valor por diabetes, sí o no, y tengo 4 nodos en la primera capa oculta y 3 nodos más en mi siguiente capa oculta. Y vean bien, muy importante que como está hablando de una clasificación, le decimos linear output falso. Y los demás valores, como se entran a la red neuronal, es decir, los otros parámetros, los vamos a dejar con valores predeterminados. Luego, por supuesto, una vez hemos ejecutado esto, vamos a hacer el plot de nuestra red neuronal y veamos algunas características que podemos hablar. Muchas personas solamente observan la red neuronal, pero no entienden qué es lo que está pasando internamente, ¿verdad? Lo que le llaman el black box. Simplemente ejecutan o entran a la red neuronal sin poder entender cada una de ellas. Por supuesto, cuando tenemos miles de parámetros, miles de pesos, ¿verdad? Es difícil poder entender cada una de ellas. Pero nosotros aquí podemos observar algunos de los dos pesos y nosotros podemos entender que estas magnitudes nos pueden ayudar para poder mejorar nuestro modelo, si es el caso. Observen bien que aquí tengo valores de glucosa, ¿verdad? Muy importante. 1.86, 0.96 y sucesivamente hasta 16.007 en los valores de entrada de glucosa. Y vean bien, si lo comparan los diferentes valores de estos pesos en mi capa de entrada con índice de masa corporal, vean bien que son valores mucho más grandes que el peso de la persona. La edad, por supuesto, observen bien que es un valor de indicativo alto en esta trayectoria y entonces lo que podemos definir es que esos valores también de glucosa tienen mayor repercusión a la hora de crear nuestro modelo que las otras variables. Sin embargo, no estoy diciendo de que no debemos de utilizar la edad ni la índice de masa corporal. Simplemente podemos ver que tiene mayor incidencia esos valores de glucosa. ¿Cómo poder saber si debo de incluir masa, índice de masa corporal o la edad? Por supuesto, podemos recrear nuestro modelo o incluyendo diferentes otras variables y comparar o quitando índice de masa corporal y colocándola nuevamente. Así es como nosotros, creando diferentes modelos, podemos entender entonces esa importancia de cada una de las variables. Pero los pesos nos dan un indicativo desde ya de la importancia de la variable, como en este caso con la variable glucosa, en comparación como por ejemplo con índice de masa corporal, que si bien puede estar relacionado, tiene mayor peso, la variable glucosa y edad. Muy importante, ¿verdad? Que esto muchas veces no se discute y se piensa que la red neuronal es simplemente una caja cerrada que no se puede realmente leer, ¿verdad? Pero sí, eso es muy importante para poder entenderlo, ¿verdad? Y por supuesto, ya hemos hablado de que glucosa, esta prueba oral también es muy importante, es necesaria para poder hacer un diagnóstico rápido del diabetes presente en la persona o no. Ahora bien, ¿cómo saber si mi modelo funciona o no? Para ello, por supuesto, hacemos lo que se llama la medida del performance o el desempeño de nuestro modelo. Y nuestra variable modelo, en este caso neural model, vamos a utilizar la función predict para poder predecir tanto en datos de entrenamiento como prueba los nuevos valores. En este caso, la variable predict, al estar nosotros dándole valores numéricos, nos va a dar valores entre 0 y 1. Recuerden que aquí esta variable diabetes va a ser caracterizada por la respuesta de una función sigmoidal, ¿verdad? Que nos da valores entre 0 y 1. Repito. Por tanto, una vez estas dos variables, prediction train y prediction, para entrenamiento y prueba, han sido calculados, debemos de cambiar esto a valores de un 1 o un 0. Es decir, un 1 que sí tiene la enfermedad y 0 que no, ¿verdad? Simplemente marcando si las variables tienen un valor arriba de 0.5, es decir, que el 50% probabilidad. Mayor 50%, ok, sí, está caracterizado como diabetes, y menor al 50% que no. Es lo que estamos haciendo acá. Luego, por supuesto, medimos ese desempeño de nuestro modelo aplicando diferentes métricas. La métrica más conocida en este caso es el accuracy, es decir, la precisión de nuestro modelo. ¿Qué es el accuracy? El accuracy no es más que cuántos valores pues ha dicho que son idénticos a como fueron entrenados en este caso. Comparamos entonces los valores que el modelo nos ha dado, la respuesta, con los valores reales. Los valores
ajustados con los valores reales. ¿En cuántos de ellos se equivocó? Y en cuántos de ellos fueron valores idénticos. En este caso, como podemos observar, comparamos y vemos que en el 79% de los casos, el modelo ha dado resultados correctos. Es decir, tanto valores positivos como negativos de enfermedad de diabetes, el modelo los predijo correctamente. Eso es para datos de entrenamiento. Pero viene la prueba de fuego, que es para valores que el modelo no conoce. Por ello se utiliza, por supuesto, los valores de prueba, el test dataset. Muy importante. Y vemos bien que lo que tenemos es un 0.77, es decir, un 77%. Tanto el 77 como el 79 están muy cercanos, por lo que podemos observar que no hay un sobreajuste de nuestro modelo, es decir, que esa estructura que nosotros creamos como red neuronal no fueron creándose esos brazos, esos tentáculos, esas uniones entre cada uno de los nodos que hacen la sinapsis, de tal manera de que se ajustó a los datos que le fueron proveídos inicialmente. Entonces, con solo dos capas de 4 y 3 nodos respectivamente, nuestro modelo predice con un 70% nuevos valores. Es lo que podemos observar. ¿Es un buen valor? Pues podemos compararlo con otros modelos de redes neuronales o con otro algoritmo, sea una región logística, un árbol de decisión, sea Random Forest o Extreme Gradient Boosting y así sucesivamente. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto, podemos ir colocándole ciertas otras informaciones utilizando otras variables que nos pueden dar. Pero en este caso podemos hablar de que con 3 variables explicativas logramos un 77% de precisión en los datos de prueba. Luego, como mencioné, alguna de las métricas, dije esa palabra, pues bien, es muy importante cuando estamos hablando sobre enfermedades, diagnósticos médicos, poder hablar de otro tipo de métricas que son muy importantes. Analicemos a continuación una parte muy importante del desempeño de nuestro modelo para las aplicaciones médicas, como es en este caso el diagnóstico. Vamos a hablar utilizando la biblioteca Caret lo que es la matriz de confusión. Veamos aquí lo que nosotros tenemos. Acabamos de ver, por supuesto, ya utilizando las tres predicciones que teníamos un 77% para las predicciones de nuestras clases en los datos de prueba, es decir, los datos de validación para el desempeño de nuestro modelo. Pero observe bien aquí que nosotros tenemos los valores predichos, es decir, los valores ajustados en la margen izquierda y en nuestra columna de referencia, y podemos observar que clases fueron correctamente etiquetadas, como ser aquí 119 valores fueron etiquetados como no diabetes y realmente no tenían diabetes. Lo mismo pasa cuando la enfermedad la tenía el paciente y fue correctamente diagnosticada como tal por nuestro modelo de redes neuronales. Vean bien, 59. Sin embargo, vean bien que nosotros tenemos valores falsos por acá, como diríamos, 22 pacientes incorrectamente etiquetados y 31 por acá. ¿Qué me está diciendo aquí? Aquí eso es lo que nosotros llamamos un falso negativo. Observe bien este valor que tenemos acá. Falso negativo porque me está diciendo que tiene, o mejor dicho, que no tiene diabetes cuando en realidad sí lo tenía. Muy importante cuando ejecutamos nuestra matriz de confusión, quién es nuestro valor de referencia. Muy importante, observen bien que nosotros aquí, primeramente, la primera, cuando llamamos a la matriz de confusión, llamamos a las clases que, como fue dado por nuestro modelo, valores predichos. Observen bien esto. Y entonces le decimos, para poder correctamente, data igual, y cuáles son los valores predichos. Luego una coma para valor de referencia. Es mucho mejor si ustedes colocan referencia para que la función entienda cuál es nuestra referencia. La referencia es los valores de diabetes en los valores de prueba, test data. Y observen bien algo también muy importante, si no, como lo hemos cambiado anteriormente, as factor, ¿ok? Para que pueda trabajarlo como ceros y unos, pero variables categóricas. Muy importante esto. Y más importante aún todavía, es que observen bien aquí esto que acabo de colocar aquí. Positivo igual a 1. ¿Qué significa esto? En nuestro caso, vamos a hablar cada uno de esos valores calculados para cuando el paciente tenga diabetes. Si yo no logro colocarle este 1 que está aquí, posiblemente
la matriz de confusión y su función de cálculos, va a entender que nuestra referencia es el 0. Y cada uno de esos valores que van a observar acá, que vamos a discutir, van a ser referenciados a 0, es decir, no tengan la enfermedad. Pero, por supuesto, cuando nosotros decimos, usualmente con nuestras palabras en español, positivo o negativo, estamos hablando de que tienen la enfermedad o no tienen la enfermedad. Por lo que es conveniente que nosotros hablemos, en este caso, de nuestra referencia sea que el paciente es diagnosticado con diabetes. Entonces, muy importante, repito, nuestra matriz de confusión que tenemos por acá y poder nosotros entender cada uno de esos valores que vamos a poder leer acá, como ven aquí. Y ven bien que yo entiendo que mi valor de referencia es 1 por lo que me aparece aquí. Si yo ejecuto aquí sin nada decir positivo igual, entre comillas, 1, posiblemente la matriz me va a decir positiva clase 0. Y entonces la manera en que vamos a leer estos valores va a ser un poco diferente. Así que ojo en esto cuando estemos ayudando al profesional de la salud, médico, enfermera, todo demás, o nosotros mismos, que somos profesionales de la salud, estemos leyendo estos valores. Entonces aquí siempre vamos a hablar que mi valor de referencia es, o mejor dicho, mi categoría de referencia es positivo, tiene la diabetes. Muy importante. Ahora sí podemos continuar. Vean bien que aquí ya tengo el accuracy, es decir, la exactitud del modelo. Es decir, el modelo pudo, con un 77%, predecir cuál era la categoría o la etiqueta correcta de todos los pacientes en general. ¿Y esto cómo se obtiene? Bueno, es muy fácil. Se va a entender como 119 más 59 entre la totalidad de esos valores. Y aquí pueden entonces comprobar cómo obtenemos el 67%. Es decir, correcta categoría para nuestro modelo y los valores de referencia. Ahora bien, si vamos a leer lo que hablábamos de falsos positivos, falsos negativos, veamos entonces cuál es esa métrica que nos ayuda. En este caso, vamos a venir aquí y vamos a venir y hablar, por ejemplo, sobre los valores de predichos positivos. ¿Qué significa esto? Que se detectó positivamente el diabetes a nuestros pacientes. En este caso, observen bien cuál va a ser, ¿verdad? ¿Qué valores se catalogaron correctamente? Pues 59 pacientes se dieron valor de que tenían la enfermedad, nuestra referencia acá, y el modelo dijo que tenía la enfermedad. Sin embargo, el modelo tiene ahí 31 valores que serían falsos positivos, porque no son esos valores realmente. Esos 31 pacientes no tenían diabetes, pero el modelo los catalogó como diabetes. Y por supuesto, debe entender que hay un problema cuando tenemos pacientes y yo le digo que tengo la enfermedad cuando realmente no tiene. Piensen en una persona, por ejemplo, que le digan que tiene VIH, que en una prueba o el profesional de salud diga que tiene VIH cuando realmente no la tiene. Lo mismo un cáncer, ¿verdad? Imagínense cómo se pondrá una persona. Lo mismo, ¿verdad? O que lo contrario, que nosotros le digamos que no tiene la enfermedad cuando realmente sí tiene la enfermedad. Como ser, por ejemplo, este valor que tenemos que vamos a discutirlo ahora. Son dos casos muy importantes. Por eso, cuando estamos hablando de salud y personas, muy importante poder que nuestro modelo catalogue muy bien o un alto porcentaje ese tipo el diagnóstico lo haga muy bien, ¿verdad? Continuamos. Entonces, ¿cómo calculo este 65? ¿Verdad? Bueno, nuevamente, observe bien entonces que este 65 sería un 65%. Y lo calculamos de esta manera, como pueden observar. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Cómo lo puedo leer? Que este 65% de valores positivo, ¿verdad? Es decir, que nuestro modelo tiene un poder de poder confirmar valores, o dicho, diagnóstico positivo de una enfermedad en un 65%. Es lo que nosotros estamos hablando. Y el contraparte, por supuesto, sería que no tenga la enfermedad, que sería esto que tenemos acá, un 84%. ¿Cómo se calcula eso, verdad? Por supuesto, hablamos de que no tenían la enfermedad y se le fue catalogado como la edad, como la enfermedad, y lo opuesto, los valores que fueron falsos negativos, es decir, tienen la enfermedad realmente, pero el modelo dijo que no tenía la enfermedad. ¿Cómo lo pueden observar acá? Es lo que nosotros podemos hacer el cálculo. Por supuesto, entonces el modelo tiene una fortaleza mayor para calcular cuando no tiene el paciente la diabetes. Eso realmente tiene un poder mucho mayor, un 84% en este caso. Pero es importante, como mencioné anteriormente, el poder también de poder detectar o hacer el diagnóstico correcto de nuestros pacientes. Ahora bien, entonces, si hablamos nosotros de lo que decimos que es el falso positivo, ¿cuál es el porcentaje o la tasa de falsos positivos en nuestro modelo? Pues por supuesto tendría que ser el opuesto en nuestros valores, que sería de 31 de la totalidad de valores positivos, ¿verdad? En este caso, que como podemos observar sería 31 de
59 más 31, es decir, toda la totalidad de los valores positivos que dijo el modelo y cuántos eran valores falsos, ¿verdad? En este caso, un 34%, que sería, por supuesto, algo que nosotros debemos de bajar notablemente. Ahora bien, para poder nosotros hablar sobre la tasa de falsos positivos, es decir, la tasa de valores o la tasa de pacientes que son catalogados que tienen la enfermedad, pero realmente están mal catalogados. Entonces podemos observar que nosotros tenemos los falsos positivos, 31 pacientes, que fueron catalogados como positivos, pero realmente no, que deben de pertenecer al grupo de no tienen la enfermedad. Es decir, true negative o negativos correcto, ¿verdad? ¿Cómo se calcula eso entonces? Dicha tasa entonces se va a calcular de la siguiente manera. Bien, 31 falsos negativos dividido entre los valores que realmente eran negativos, es decir, totalidad de valores negativos. Realmente, 119 más 31 y lo que tenemos un 20.26 en este caso. Y vean bien que esto está relacionado con otra métrica. Está relacionado con la métrica de especificidad. Entonces, la especificidad va a ser lo contrario de esa tasa de falsos positivos. Que vean bien, que es 1 menos el 0.20 que nosotros tenemos acá. Por tanto, si ustedes quieren saber la tasa de valores de falsos positivos, simplemente van a sustraerlo con la especificidad, que eso realmente sería eso. Y repito algo muy importante. En este caso, nuestra variable de categoría referencia es que tiene la diabetes, muy importante. Por tanto, la sensibilidad sería lo contrario, ¿verdad? Sería el opuesto a la tasa de falsos negativos, ¿verdad? En este caso, así como se puede entender, ¿verdad? Esta es la tasa de verdaderos negativos y esta es la tasa, entonces, bueno, por cuando tienen la enfermedad, este es para que tenemos por acá, y este cuando no se tiene la enfermedad, por supuesto, ¿verdad? Que sería en este caso. Así, entonces nosotros podemos hablar que nuestro modelo tiene ciertos desempeño, un poco bajo, por supuesto, ya que tenemos un 65% de detección de la enfermedad, en este caso, que, por supuesto, deberíamos de mejorarlo rotundamente, ya que estamos hablando de aplicaciones en la salud, estamos hablando de personas, ¿verdad? Es muy importante que debemos de mejorar, importante. Y es algo que nosotros vamos a dar en nuestra conclusión, ¿verdad? Por supuesto, debemos de reportar esto, que tenemos una tasa de falsos positivos de 0.20 y 27 respectivamente para la tasa de falsos negativos, como acabamos de ver. Y aquí lo menciono nuevamente, ¿verdad? Muy importante que nosotros reportemos esto cuando estemos haciendo entonces el desempeño de nuestro modelo. Y por supuesto también mencionar que tengamos en cuenta que la arquitectura de nuestra red neuronal pues no era una estructura, digámoslo, muy profunda, ¿verdad? Solamente teníamos dos capas ocultas con 4 y 3 respectivamente de nodo, pero sí que la podríamos mejorar de tal manera de que se note un poco o se mejore notablemente esas métricas que acabamos de mencionar, ¿verdad? Como sensibilidad, especificidad, detección de falso negativo, detección de falso negativo y sucesivamente. Así como, por supuesto, nuestra exactitud, ¿verdad? Podemos elevarla a más de un 80%. ¿Y cómo más también podemos hacer? Pues obviamente haciendo una mejor selección de variables, incluyendo algunas otras variables y mejorando algunos hiperparámetros. Entonces, esta es una introducción al fascinante mundo del diagnóstico médico que se puede hacer con redes neuronales y R. Espero les haya gustado. En un próximo episodio hablamos más sobre las diversas capacidades de R y las redes neuronales para condiciones médicas. Vemos.